No sé si lo que estoy por contar sea un recuerdo fiel de la realidad o una serie de delirios mezclados con noches sin dormir, pero lo cierto es que desde que ocurrió, jamás volví a ver a los perros de la misma forma. Siempre me consideré una persona común, alguien sin demasiados problemas ni obsesiones extrañas. Vivía solo en una casa heredada de mis abuelos, en un barrio bastante tranquilo. No era un lugar moderno ni mucho menos lujoso, pero tenía un patio grande y lo suficiente de espacio como para que no me importara la soledad. Esa soledad cambió el día que encontré a Rocco. Era un perro grande, de pelaje negro y áspero, con una mirada que me resultó inquietante desde el principio. No tenía collar, y aunque estaba sucio y famélico, no mostraba signos de ser un callejero común. Sus ojos eran demasiado expresivos, como si entendiera más de lo que un animal debería. Lo encontré en la banqueta, jadeando y mirando fijamente hacia mi casa. Nunca me había gustado la idea de tener una mascota, pero aquella vez lo sentí inevitable. Cuando me acerqué, no retrocedió, simplemente me observó y, sin mover un solo músculo, me dejó ponerle un plato de agua enfrente. Bebió despacio, casi ceremonioso, y luego levantó la mirada hacia mí. Sentí que en ese instante había firmado un pacto invisible. Decidí adoptarlo. Al principio fue normal, lo bañé, le compré alimento, incluso lo llevé al veterinario. Lo raro fue que el doctor se mostró inquieto, como si no supiera exactamente qué revisar. Es un animal fuerte, muy fuerte. No parece tener edad definida, comentó, frunciendo el ceño. Cuando le pregunté cuánto creía que tenía, me respondió con una frase que nunca olvidé. No sabría decirte, sus dientes parecen de cachorro, pero su cuerpo es adulto. No le di importancia en ese momento. Los problemas empezaron semanas después. Rocco nunca ladraba. No importaba si tocaban el timbre, si pasaban otros perros por la calle o si un gato se colaba al patio. Se limitaba a observar en silencio, con esa mirada penetrante que poco a poco comenzó a incomodarme. Hasta que una noche, cerca de las 3 de la madrugada, lo escuché ladrar por primera vez. No fue un ladrido común. Era ronco, profundo, como si viniera de algo más grande que un perro. Me levanté sobresaltado y corrí al patio. Rocco estaba frente a la reja, mirando fijamente hacia la calle oscura. Ladraba sin cesar, con un ritmo casi ritual, pausado y acompasado. Lo llamé, intenté calmarlo, pero no me hizo caso. Solo se detuvo cuando abrí la puerta trasera para acercarme. Entonces, de inmediato, dejó de ladrar y giró la cabeza hacia mí. No había miedo en sus ojos, ni enojo. Solo, una especie de advertencia silenciosa. Me asomé a la calle, pero no vi nada. Ni una persona, ni un auto, nada. El silencio era absoluto. Esa fue la primera noche. La segunda vez ocurrió 2 días después, a la misma hora. El mismo ladrido. El mismo comportamiento. Y otra vez, nada en la calle. Comencé a notar un patrón, siempre ladraba a las 3:07 de la madrugada exactas. Ni un minuto antes, ni después. Me levantaba, lo veía frente a la reja, y él ladraba como si estuviera respondiendo a algo que yo no podía percibir. Al cabo de una semana, el cansancio me estaba matando. Cierta madrugada, decidí quedarme despierto y observarlo. Me senté junto a la ventana, con las luces apagadas, esperando. A las 3:07, puntual, Rocco caminó lentamente hacia la reja. Su cuerpo parecía tensarse, los pelos de su lomo erizados. Y entonces comenzó el ladrido. Pero esa vez noté algo diferente. Aunque su mirada parecía fija en la calle, no lo estaba mirando realmente. Sus ojos estaban levemente desviados hacia el muro del frente, un muro gris, descascarado, que pertenecía a la casa abandonada de la esquina. Me quedé helado. Durante días, Rocco repitió ese comportamiento, siempre mirando hacia el mismo punto,
como si detrás de ese muro hubiera algo que yo no lograba ver. Mi curiosidad me ganó. Una noche, justo después de que se calmara, me armé de valor, salí a la calle y caminé hacia la casa abandonada. El muro estaba frío al tacto, húmedo por la neblina. No había nada raro, salvo que, en una parte baja, muy cerca del suelo, había arañazos. Marcas de garras. Volví corriendo. No podía seguir así. Me estaba obsesionando. Cada noche miraba a Rocco como si fuera la clave de algo que yo no comprendía. Y entonces llegó el punto de quiebre, la noche en que lo escuché susurrar. Sí, susurrar. Yo estaba en mi cama, despierto por la costumbre de esperarlo. A las 3:07 lo oí ladrar, pero de pronto, entre ladrido y ladrido, surgió un sonido distinto. Era como una palabra arrastrada, ronca, como un idioma que no reconocía. Me levanté aterrado, corrí al patio, y lo vi mover la boca de una forma antinatural, casi humana, mientras miraba hacia el muro. El ladrido se mezclaba con ese murmullo extraño, y juraría que escuché mi nombre en medio de esa cacofonía. Luis. Me quedé paralizado. Él giró la cabeza lentamente hacia mí, y en ese instante dejó de ladrar. Su mirada era más intensa que nunca, y por un segundo, lo juro, sentí que estaba a punto de hablar con voz clara. Pero no lo hizo. Desde entonces, empecé a investigar la historia de la casa abandonada. Nadie sabía mucho, salvo que había pertenecido a una familia que desapareció en los años 90. Algunos decían que se habían mudado, otros que simplemente se habían perdido en la sierra. Un vecino anciano, al que apenas conocía, me contó algo más inquietante. Antes había un perro ahí. Negro, grande, como el tuyo. Se escuchaba ladrar todas las noches, hasta que un día, la familia desapareció, y el perro también. Sentí un escalofrío. ¿Era posible que Rocco fuera ese mismo perro? No tenía sentido, habían pasado décadas. Pero al recordarlo, el veterinario había dicho que no podía definir su edad. Empecé a pensar lo impensable, ¿y si no era un perro común? La última semana fue la peor. Rocco dejó de comer. No tocaba el alimento, ni el agua. Solo esperaba la hora exacta para ir hacia la reja. Su cuerpo empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo sin sonar delirante. El pelaje se volvió más opaco, como ceniza. Sus patas parecían alargarse, y su mandíbula se deformaba con cada ladrido, como si intentara pronunciar palabras humanas. Yo apenas dormía. Mi vida era un infierno de miedo y cansancio. Hasta que llegó la noche final. Ese día lo decidí, me iba a quedar en el patio con él, pasara lo que pasara. A las 3:07 se acercó a la reja y empezó su ritual. Ladrido profundo, murmullo extraño. Pero esta vez no miraba hacia el muro. Me miraba directamente a mí. Su voz fue más clara que nunca. Ven. El miedo me paralizó, pero algo en mí me obligó a dar un paso hacia adelante. El aire se volvió pesado, la calle oscura parecía vibrar, y de pronto, detrás del muro de la casa abandonada, escuché otros ladridos. Decenas, cientos de ellos, como si hubiera una jauría invisible esperando. El muro comenzó a resquebrajarse. Rocco dejó de ladrar, giró lentamente la cabeza hacia ese muro, y vi cómo su sombra en el piso crecía, demasiado. Ya no era la silueta de un perro. Era algo más alto, más retorcido. Me di la vuelta y corrí hacia dentro de la casa. Cerré todas las puertas y ventanas, pero seguí escuchando los ladridos, los susurros y el sonido de algo enorme moviéndose afuera. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás horas, quizás minutos. Cuando todo se calmó, reuní el valor para mirar por la ventana. Rocco ya no estaba. En la calle,
frente a mi casa, solo quedaban huellas profundas, como de garras gigantes, que iban desde la reja hasta el muro de la casa abandonada. El muro estaba completamente derrumbado. Y del otro lado, no había nada. Solo oscuridad, como un agujero que se tragaba la luz. Desde esa noche, no he vuelto a dormir bien. Los vecinos dicen que escuchan ladridos a lo lejos, siempre a la misma hora, aunque yo jamás he vuelto a verlo. A veces creo que Rocco nunca fue mío. Que solo estaba de paso, buscando abrir la puerta a algo que siempre estuvo al otro lado del muro. Lo peor es que, algunas madrugadas, cuando el silencio es absoluto, creo escuchar ese susurro ronco dentro de mi propia casa. Luis. Nunca fui amante de los gatos. No es que me disgustaran, simplemente me parecían animales demasiado independientes, demasiado impredecibles. Siempre preferí los perros por su lealtad y su compañía transparente. Sin embargo, desde hace un tiempo, cada vez que escucho un maullido en la oscuridad me recorre un escalofrío que me hace sudar frío. Todo comenzó con un gato negro en mi ventana. Vivía solo en un departamento en el tercer piso. Era un edificio viejo, de paredes agrietadas, donde los pasillos tenían ese olor a humedad que jamás se iba. Mi ventana daba hacia la calle, una calle tranquila, apenas iluminada por un par de faroles que parpadeaban cuando llovía. Una noche, mientras trabajaba en la computadora, escuché un maullido. No era raro, siempre había gatos merodeando por las azoteas. Pero lo extraño fue que el sonido venía desde muy cerca. Al voltear, lo vi, un gato negro, sentado en el alféizar de mi ventana. ¿Cómo había llegado ahí? Estaba en un tercer piso, sin balcones ni cornisas cercanas. El animal me observaba fijamente con unos ojos amarillos intensos, brillantes en la penumbra. No se movía, no parpadeaba, solo me miraba. Me levanté y abrí la ventana, esperando que huyera, pero no lo hizo. Solo inclinó levemente la cabeza, como si estuviera estudiándome. No sé por qué, pero esa noche decidí dejarlo estar. Cerré la cortina y traté de ignorarlo. Al día siguiente, estaba de nuevo ahí. Durante semanas, el gato apareció cada noche, siempre a la misma hora, 2:46 de la madrugada. Nunca maullaba más de una vez. Llegaba, se acomodaba en la ventana y me observaba en silencio. Al principio intenté espantarlo, incluso arrojé agua desde dentro. No se movió. Ni siquiera parpadeó. Era como si el agua lo atravesara, como si no lo sintiera. Un vecino del edificio, un hombre mayor que solía sentarse en la entrada, me vio preocupado y me dijo algo que me heló. Ese gato ha estado aquí desde antes de que tú llegaras. Pero no pertenece a nadie. Pensé que era solo superstición, pero no podía negar lo extraño. Empecé a obsesionarme. Lo miraba fijamente desde mi cama, incapaz de dormir, sintiendo que sus ojos me seguían incluso cuando cerraba los míos. Una madrugada, mientras lo observaba desde la cama, tuve una sensación espantosa. Me levanté, encendí la luz del baño y me miré al espejo. Detrás de mi reflejo, en la ventana del fondo, se veía al gato, pero algo estaba mal. En el espejo, el gato no estaba sentado. Estaba de pie. Una figura alargada, casi humana, con los ojos amarillos brillando en medio de un rostro que no era del todo felino. Me giré de inmediato hacia la ventana, y ahí estaba el gato, tranquilo, en la misma posición de siempre, mirándome como si nada hubiera pasado. Desde esa noche, evité mirar espejos de madrugada. La rutina se volvió insoportable. Siempre a las 2:46, el gato en la ventana. Yo intentaba dormir antes de esa hora, pero casi nunca lo lograba. Su presencia se me metía en la cabeza como un veneno. Una noche particularmente silenciosa, escuché su maullido más claro que nunca.
pero no era un maullido normal. Era una palabra. Ven. Me levanté temblando, convencido de haberlo imaginado. Pero luego lo escuché de nuevo. Abre. La voz era gutural, arrastrada, como un eco grave disfrazado de maullido. Me acerqué a la ventana. El gato me miraba fijamente, sin mover la boca, pero la voz seguía allí, dentro de mi cabeza. Déjame entrar. Retrocedí de golpe, tropezando con una silla. Pasé el resto de la noche encerrado en el baño, con la luz encendida, temblando como un niño. Decidí hablar con el vecino anciano otra vez. Lo encontré sentado en la entrada, fumando. Me acerqué nervioso, y él pareció leerme la cara. «¿Ya lo viste, verdad?», me dijo sin rodeos. «¿Qué cosa?». «El gato». Le conté todo lo que había pasado. Suspiró, aplastó el cigarro y habló en voz baja. «Ese animal no es un gato. Es un mensajero. A veces viene por las personas que ya están marcadas. Nadie sabe de dónde viene, solo que, cuando entra, no sales más». No quise creerle, pero en el fondo ya lo sabía. Una tormenta fuerte azotó la ciudad esa noche. Los truenos sacudían los vidrios y la lluvia golpeaba como piedras. Pensé que, por fin, el gato no vendría. Me equivoqué. A las 2:46 abrí los ojos y lo vi. Empapado, con el pelaje pegado al cuerpo, los ojos más brillantes que nunca. Pero esa vez no estaba afuera. Estaba dentro de mi habitación. Sentado sobre la mesa, a menos de 1 metro de mí, observándome. Me levanté de golpe, encendí la luz, y el gato ya no estaba. Corrí hacia la ventana, cerrada, intacta. No había forma de que hubiera entrado. Sin embargo, sobre la mesa quedaron las marcas de sus patas húmedas. Desde ese día ya no pude pensar en otra cosa. Sabía que tarde o temprano iba a entrar de verdad, y no me quedaba mucho tiempo. La última noche que lo vi, no maulló. No habló. Simplemente me observó más de cerca que nunca, con esos ojos que parecían atravesarme el alma. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Y entonces, lo juro, lo vi sonreír. Un gato no puede sonreír, pero lo hizo. Sus labios se curvaron en un gesto humano, antinatural, y escuché dentro de mi cabeza una frase clara, como si alguien estuviera susurrándome al oído. «Ya es hora». Todo se volvió negro. Desperté días después en un hospital. Dijeron que un vecino me encontró inconsciente, desmayado en mi departamento. No había señales de allanamiento, nada fuera de lugar, salvo por algo que me negué a explicarles. En el alféizar de la ventana, marcado en el polvo, había huellas de patas de gato, pero no 4. Eran 2. Como si alguien hubiera estado de pie ahí, esperándome. Siempre me parecieron adorables los canarios. Pequeños, amarillos, cantores, símbolos de alegría en jaulas colgadas junto a las ventanas de las abuelas. Nunca creí que su canto pudiera convertirse en una maldición. Pero así fue. Todo empezó cuando mi tía abuela falleció y me heredaron algunas de sus pertenencias. Entre ellas, una jaula antigua de hierro forjado, de esas que parecían sacadas de otra época. Dentro venía un canario. Era extraño, porque yo no recordaba que mi tía tuviera pájaros. La jaula estaba cubierta con un velo de tela blanca, y cuando lo levanté, el animal me observó fijo. Su plumaje no era del amarillo brillante que uno espera, sino de un tono apagado, casi enfermizo, como un oro viejo. Al principio pensé que era un simple pájaro viejo, pero su canto era otra cosa. Esa misma noche lo escuché. No era un canto alegre ni chispeante, como el de los canarios comunes. Era una melodía grave, melancólica,
con notas sostenidas que parecían no terminar nunca. Me quedé despierto escuchándolo, como hipnotizado. Era imposible dejar de prestarle atención y sin darme cuenta pasaron horas enteras. Cuando miré el reloj eran casi las 3 de la mañana y el canario seguía cantando como si no necesitara respirar. Lo raro era que al día siguiente no recordaba la melodía con claridad. Solo la sensación, una mezcla de calma y angustia al mismo tiempo. Con los días, la casa empezó a sentirse distinta. El aire parecía más pesado, más húmedo. Las sombras se alargaban a destiempo con la luz. Y yo comencé a soñar cosas extrañas. En los sueños, siempre escuchaba el canto del canario, pero ya no estaba en su jaula. Volaba por un pasillo interminable, oscuro, y a su alrededor se acumulaban cientos de jaulas vacías colgando del techo. En cada sueño me adentraba más en ese pasillo, siguiendo el canto. Pero nunca alcanzaba al pájaro. Despertaba exhausto, con la sensación de haber caminado durante horas. Una noche, mientras trabajaba en la sala, escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, arrastrados. Me levanté de golpe, convencido de que alguien había entrado. Revisé todas las puertas y ventanas, cerradas. Al volver, noté que el canario estaba callado, mirándome fijo, con sus ojitos negros brillando bajo la tenue luz. Entonces escuché algo nuevo, otros canarios cantando a lo lejos. Era imposible. Solo tenía uno, y los vecinos no tenían pájaros. Pero el sonido era claro, un coro de cientos de canarios entonando la misma melodía melancólica. Me acerqué a la jaula y mi pájaro abrió el pico. El coro cesó de golpe, como si todos se hubieran callado al unísono. Decidí preguntar en el pueblo si alguien sabía más sobre mi tía y el canario. Una vecina mayor me miró con horror cuando mencioné la jaula. No lo debiste aceptar, dijo con voz temblorosa. Ese pájaro no canta, llama. Insistí en que me explicara, pero se negó. Solo alcanzó a decir: no lo escuches de noche. Y jamás destapes la jaula después de la medianoche. Volví a casa con un nudo en el estómago. Esa noche no pude evitarlo. Me quedé despierto hasta tarde, escuchando el canto. A las 3 en punto de la madrugada, el canario dejó de cantar y se quedó quieto, inmóvil, mirándome. El silencio era tan denso que casi dolía. Entonces escuché algo que me heló la sangre, un susurro. No venía de mí, ni de la calle. Venía de la jaula. Ábrela. Me quedé congelado. El canario seguía inmóvil, pero los susurros se hicieron más claros, más insistentes. Ábrela, déjame salir. No lo hice. Me encerré en mi habitación hasta que amaneció. El desenlace llegó una semana después. El canario cantaba con más fuerza que nunca, y yo me sentía cada vez más agotado, más débil. No podía dormir, apenas podía comer. Mi piel estaba pálida, mis ojos hundidos. Esa madrugada, a las 3 exactas, la jaula se abrió sola con un chasquido metálico. El canario salió volando. Pero no era un canario. Su cuerpo creció en el aire, deformándose en una sombra alada que apenas conservaba la forma de un ave. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su canto se volvió un grito desgarrador que me hizo sangrar los oídos. Caí de rodillas, incapaz de moverme, mientras la criatura se posaba sobre mi pecho. Sentí su pico en mi oído, y la voz susurró de nuevo. Ahora cantarás tú. Todo se volvió negro. Desperté en el hospital. Dijeron que un vecino escuchó ruidos y me encontró inconsciente en la sala. La jaula estaba vacía. Nadie sabe dónde está el canario. Lo peor es que desde entonces, cada madrugada, a las 3 en punto, me descubro cantando en sueños. No con mi voz, sino con la misma melodía interminable que me atormentaba en la casa.
Y cada vez que abro los ojos, siento que alguien me escucha cantar desde la oscuridad. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.